Es increíble cómo el ser humano es capaz de llegar a cometer actos atroces. Desde el momento en que inicias a discurrir ideas en tu cabeza que conlleven dañar la integridad física a terceros, te has convertido en un asesino. Si tan solo pudieras cesar esos pensamientos, quedando así solo como eso, buscando la ayuda profesional para no componer una cadena de sufrimiento que traerá el arrebatarle la vida a un ser humano, la historia de muchas personas sería diferente. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos es prácticamente imposible, porque no solo será un pensamiento común que pasa repentinamente por cólera. Para él será una manera de vida. Se convertirá en un asesino serial. Javed Iqbal Umair. Prometedor. Pakistán es un país cuya cultura se contrasta con su imagen internacional. Sus habitantes se enfrentan muy a menudo al dilema de explicar lo que su cultura implica realmente. Gracias a su diversidad histórica, geográfica y étnica, la cultura de este es un crisol de influencias indias, persas, afganas, centroasiáticas, subasiáticas y asiáticos occidentales. Pakistán está situado al sur de Asia y está dividido en 4 provincias: Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh y Balochistan. La historia que veremos a continuación se desarrolla en la provincia de Punjab, más específicamente en una ciudad llamada Lahore. Javed Iqbal nació el 8 de octubre de 1956. Fue el 6º hijo de Muhammad Ali Mughal, un reconocido y rico comerciante. Poca es la información que se tiene sobre la infancia de Javed, pero según medios de comunicación cercanos al caso, él concluyó sus estudios secundarios en Islamia High School. En 1978, era estudiante intermedio. En esa misma fecha, a la edad de 22 años, comenzó su propio negocio de fundición de acero. El edificio Shadbagh, donde comenzó su negocio, era una villa que su padre había comprado recientemente. El futuro de Iqbal parecía muy prometedor. Una mente emprendedora. Vivía entre lujos, donde evidentemente se relacionaba con personas de su clase, y una familia que contaba con ciertas oportunidades que, sin dudar alguna, cualquier pakistaní hubiese deseado tener. Al pasar de los años, su nombre no fue sonado internacionalmente por algún logro, algo por el cual su familia se sintiera orgullosa. Pensamientos desconocidos. El estilo de vida que Iqbal llevaba era completamente incierto para sus familiares, ya que vivían en lugares diferentes. No se enteraron hasta que ellos se mudaron a Shadbagh. Como toda familia normal, intentaron detenerlo, pero sus intentos fueron fallidos. No estaba listo para permitir que su familia interrumpiera su estilo de vida. Como se mencionó anteriormente, Iqbal gozaba de muchos lujos, no solo por el hecho de tener una familia privilegiada. Recordemos también que a la edad de 22 años ya contaba con su propio negocio de fundición de acero. Esto le generaba muy buenos ingresos a sus bolsillos. Un hecho que es bastante aterrador era que los lujos que él poseía eran un punto a favor a lo que él cometía, muy atrayentes para muchas personas, entre ellas niños. Se dice que tenía mucha relación con menores antes de saber sus verdaderas intenciones al mezclarse así con estos. Y es que absolutamente nadie puede saber lo que pasa por la mente de cualquier persona. Desconocemos completamente lo oscura que ésta puede ser y hasta dónde es capaz de llegar un ser humano con tal de conseguir su propio placer sin importar los demás, demostrando el egoísmo en su máximo esplendor. La inteligencia y lujos utilizadas solamente para causar el mayor daño que él pueda. Era un cazador de niños, ya que haría todo lo posible para saciar su lujuria por la sodomía. Cazador de niños. Iqbal desarrolló malos hábitos a una edad temprana y luego pasó la mayor parte de su vida manteniendo una brigada de adolescentes a su alrededor. Los psicólogos lo describen como un niño mimado. Según investigaciones, uno de los métodos que él utilizaba para atraer niños, y que también resultaba ser de los más efectivos, era hacer amigos por correspondencia, en revistas para niños. Después de obtener fotografías de sus amigos por correspondencia, hacía una lista de los que para él eran los más atractivos
y así mantener una amistad con ellos. Gastaba miles de rupias en regalos como perfumes, boletos, etc., y se los enviaba a sus seleccionados para así ganarse su confianza. Abrió una tienda de videojuegos, la primera de su tipo en Shagdab, y ofrecía fichas a los niños a precios reducidos y, en algunos casos, sin costo alguno. Tiraba un billete de 100 rupias al suelo y miraba al chico que lo recogía. Luego, anunciaba que le habían robado su dinero y que tenía que registrar a todo el mundo. El ladrón sería atrapado y llevado a una habitación contigua, donde sería sodomizado. Cuando la gente impidió que sus hijos visitaran la tienda, Iqbal instaló un acuario de peces y luego un gimnasio, evidentemente con el mismo objetivo. También estableció una escuela con aire acondicionado, Shuni Side School, pero fracasó porque nadie estaba dispuesto a enviar niños. También abrió una tienda llamada Precio Justo, donde los artículos de uso diario se vendían a un precio inferior al valor del mercado. Esto también duró pocas semanas. Uno de los lugares más comunes donde seguramente lo habrías encontrado era en una plaza del mercado que rodeaba Mini Pakistán, un monumento a las luchas de los musulmanes en el subcontinente predominante hindú. Este lugar siempre estaba repleto de multitudes de personas, entre ellos turistas y peregrinos que se dirigen a los santuarios. Es muy sencillo perderse entre todos. Un punto a favor para este depredador. En este lugar, Javed se sentía cómodo, un hombre de aspecto paternal con 40 años de edad, encima cabello blanco y gafas oscuras, deambulando por los pasillos de aquel mercado en busca de su próxima víctima. Fue en ese mismo lugar en el que padre de 2 hijos adolescentes solía pasar a buscarlos para llevarlos a ciertas viviendas en Rabit Roat, a una distancia considerable de aquella plaza, para trabajar como sirvientes. Dichos arreglos no eran infrecuentes, aunque el Corán prohibía la homosexualidad y aún más estricto con respecto a la pedofilia. Muchos hombres mayores tomaban niños para convertirlos en sus amantes y sirvientes. Javed, un hombre que se identificó a sí mismo como periodista y trabajador social en contra de estos arreglos, mantuvo firmemente que no buscaba sexo en sus incursiones regulares a la plaza del mercado, sino que era un hombre desesperadamente solo y aislado, que buscaba chicos solitarios para ayudar a él con sus tareas diarias. La plaza estaba llena de posibles candidatos. Parecían como muchos de los niños desechables que se reúnen en enjambres alrededor de la ore, dulces, vulnerables y desesperados porque alguien les echara una mano. Pero se quejó de que algunos de ellos eran oportunistas, brutales que lo explotaban. De hecho, más tarde, afirmará en su confesión a la policía que fue un ataque de algunos de los niños que habían llevado a su casa, lo que desencadenó su sangrienta ola de asesinatos. Una caja de aceites perfumados. Aquel pequeño de nombre Ihaz poseía una hermosa apariencia, con una camisa blanca andrajosa, con una cara y un anillo de hierro alrededor de su tobillo. Nadie sabía con exactitud su edad, solo que estaba a la mitad de la adolescencia. Él, junto a su hermano menor Riaz, pasaba días con aquella caja de aceite perfumado que había recolectado con el tiempo. Su labor era ofrecer masajes a los hombres que circulaban por la zona. Era una vida pobre. Si lograba ganar 20 rupias, lo que equivaldría a 40 centavos de dólar, lo consideraba un buen día. A principios de noviembre de 1999, Javed se encontraba en aquella plaza. Aquellos 2 muchachos se le acercaron para ofrecer un masaje por 50 rupias. Durante el trabajo, el hombre se esmeró en convencer a aquellos pequeños de irse con él, prometiéndoles que estarían bien y que habría cantidades de dinero y regalos de por medio, con tal de que fuese su amigo. Aquellos 2 pequeños decidieron aprovechar la oportunidad. Siguieron al hombre y a sus amigos por las estrechas calles que bordeaban el río Rabí, hasta una pequeña casa oscura que daba a un patio. En el interior había 3 habitaciones pequeñas, cada una con un techo de 3 metros para permitir que subiera el calor sofocante de Pakistán. Aunque había una ventana en la habitación delantera de la casa, dejaban entrar un poco aire y aún menos la luz penetraba la gruesa reja de hierro que los cubría. Tiempo después de estar conviviendo con un completo extraño, Ihaz le dijo a su hermano menor que se fuera a casa, que se reunirían más tarde. Riaz accedió fácilmente. Cuando se fue, vio a su hermano holgazaneando y jugando con los demás jóvenes. Salió sin saber que no lo volvería a ver. Dejé a Ihaz en la casa y me fui a la mía, dijo Riaz a la policía en un comunicado dado más tarde. Ihaz no regresó a casa por la noche, y cuando fui a aquel lugar de Rabit por la mañana me dijeron que él se había ido poco después.
La verdad era que Ihaz nunca salió de ahí. La próxima vez que Riaz vio a su hermano fue en una fotografía. Él vestía una camisa azul, aparentemente dada por Javed, quien tomó la foto momentos antes de matar al niño. La imagen estaba etiquetada simplemente con número 57, aunque según una lista de víctimas que Javed proporcionó más tarde a las autoridades, Ihaz fue el 97 en morir. La policía alegó, basándose en parte en la escalofriante confesión del propio Javed, que el asesino le dio a Ihaz un poderoso sedante y cuando comenzó a hacer efecto, interrogó amablemente al niño, tratando de aprender tanto como fuera posible sobre la familia del niño y su vida. Aunque la mayoría de los asesinos en serie cosifican a sus víctimas, las deshumanizan y las reducen a arquetipos, Javed era diferente. Documentó meticulosamente la vida de sus víctimas, anotando cada detalle significativo. Muchas especulaciones apuntan a que era una forma de ganarse la confianza del niño, un niño al que nadie le importaba. Un pequeño que a través de su vida llena de privaciones y abusos habían desarrollado un caparazón duro, y al demostrarle hasta la más mínima muestra de afecto, lo haría sentir especial. Cien inocentes desaparecidos. Noviembre de 1999. Agredí sexualmente a 100 niños antes de matarlos. Decía la primera carta que los medios de comunicación habían recibido. También agregaba, todos los detalles de los asesinatos están escritos en el cuaderno de 32 páginas colocados en mi habitación y que a su vez ha sido enviada a las autoridades. Esta es mi declaración confesional. Javed estaba sacando a la luz sus actos, un hecho que pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades de este país como para detener a un asesino serial y pedófilo en potencia. Los comentaristas de Pakistán han llamado una acusación punzante del anticuado sistema de seguridad pública de la nación. Los relatos publicados mencionan que los policías se enteraron después que los medios de comunicación de tal hecho y que inclusive ellos ya estaban presentes en el domicilio de Iqbal. Durante la indagación de la casa, habían manchas ensangrentadas en las paredes y pisos. Algunas de ellas eran huellas de manos. Dentro de la habitación se encontró una galería de fotografías de sus víctimas, encadenadas momentos antes de ser asesinadas. En una esquina de la habitación habían 5 bolsas de plástico negras, repletas de zapatos. Exactamente eran 85 pares, y ropas de niños de 9 años en adelante. La camisa blanca de Ihaz, de quien hablamos anteriormente, estaba en una de las bolsas. La casa era un auténtico museo del terror, donde decenas de niños habían pasado sus últimas horas de vida. Había letreros marcados en cada sitio del lugar señalado cada cosa, desde las prendas de vestir hasta los restos humanos que se encontraban dentro de algunos barriles de ácido espumoso, donde desaparecía a sus víctimas. ¿Cómo era posible que 100 niños desaparecieran y murieran de la misma manera? De hecho, de los 100 niños confirmados, solo 25 habían sido reportados como desaparecidos. Las pertenencias de las presuntas víctimas se exhibieron en la comisaría de la policía de Ravi Roat, y a la mañana siguiente, las fotografías, los zapatos y la ropa de al menos 4 niños habían sido identificados por sus angustiadas familias. Durante los días siguientes, los padres y familiares afligidos por los niños desaparecidos de lugares tan lejanos como Sharqdoga y sus alrededores acudieron en masa a la comisaría. Hasta el 11 de diciembre, los padres de 72 niños desaparecidos habían identificado sus fotografías y pertenencias entre las recuperadas de la casa del psicópata. Se establecieron varios equipos de investigación policiales. Pocas horas después de que se descubriera el incidente, la policía detuvo a los hermanos y amigos de Javed Iqbal. Arrestó a 9 personas que, según el asesino en serie, lo habían ayudado en su atroz acto de asesinar a los niños y disolver sus cuerpos en ácidos. Este hecho nos hace abrir los ojos ante un problema latente en Pakistán. Los pequeños se pierden y aquí nadie confía en la ayuda de la policía. Como dijo una madre joven víctima en una entrevista a la revista Time del 27 de diciembre de 1999, nunca se me ocurrió ir a la policía por ayuda. Declaraciones y el final de un monstruo. 30 de diciembre de 1999. Javed Iqbal es detenido. La entrega puso a fin a la persecución más grande del país,
que se inició después de que el propio Javed transmitiera los detalles de su crimen a las autoridades en la última semana de noviembre de 1999, a través de paquetes llenos de pruebas y fotografías de sus víctimas. 4 de febrero del 2000. Se siguen recaudando pruebas del caso Iqbal. Por lo tanto, el magistrado judicial Ghulam Hussain extendió la prisión preventiva del asesino, 2 de marzo del 2000. La declaración de un testigo de la confesión extrajudicial hecha por el presunto asesino de 100 niños, Javed Iqbal, fue grabado. Las grabaciones de audio y video de la confesión fueron reproducidas ante el juez adicional del distrito y sesiones Alaa Bakash. La película duró unos 3 minutos y se reprodujo unas 6 veces durante el curso del contrainterrogatorio del miembro del personal de Han. Javed Iqbal dijo que fue entrevistado durante mucho tiempo y en él hizo importantes revelaciones sobre las personas involucradas en el presente caso. El tribunal le ordenó que le dijera esto a su abogado, quien podría interrogar al testigo al respecto. En su declaración, él mencionaba que convencía a las víctimas con los medios que él tenía, los llevaba a su casa y a algunos de ellas las sedaba para abusarlas, luego los mataba despiadadamente, algunos los estrangulaba con sus manos o con cadenas, misma con las que los tenía privados de su libertad durante días como un juguete. Su ola de asesinato duró 6 meses. Iqbal mantuvo un registro detallado de los asesinatos, enumerando los nombres de sus víctimas, las edades y las fechas de sus muertes. También guardó los zapatos y bultos de ropa. Registró el costo exacto que le tomaba deshacerse de cada niño. En términos de gastos, incluido el ácido, me costó 120 rupias o $2.40 borrar cada víctima. El juez condenó a Iqbal a morir por estrangulamiento en la misma plaza pública que había frecuentado cuando buscaba a sus víctimas. También a que su cuerpo fuera cortado en 100 pedazos. Posteriormente, disolverlos en ácido bajo el concepto legal Sharia de quizás, ojo por ojo. Mientras tanto, a sus cómplices, Rashid Ahmad, de 17 años, también fue condenado a muerte por su participación en los asesinatos. Mamad Nadem, de 15 años, fue declarado culpable de los asesinatos de 13 de las víctimas y condenado a 182 años de prisión, 14 años por cada asesinato. Mahat Mamad Sabir, de 13 años de edad, fue sentenciado a 68 años de prisión. Inesperadamente, en la mañana del 8 de octubre del 2000, Iqbal y su cómplice Sajid fueron encontrados muertos en su celda en la prisión de Kot Lakpat. Aparentemente se habían suicidado ahorcándose con sábana, aunque había especulaciones de que fueron asesinados. Las autopsias revelaron que habían sido golpeados antes de morir. Iqbal es considerado el asesino en serie con más víctimas en la historia de Pakistán como nación independiente. Un punto importante y aterrador, con el cual finalizaremos este caso. La única razón por la que esta ola de asesinatos ha llegado a su fin no es gracias a la policía. Después de haber matado a 100 víctimas, el asesino alcanzó el objetivo que se había propuesto y escribió a la policía y a un periódico. El oficial de la policía que recibió la carta por primera vez aparentemente la envió a la basura y los reporteros llegaron a la escena del crimen antes que las autoridades. ¿Qué hubiese pasado si Javed Iqbal se hubiera propuesto matar a 500 niños? La respuesta la tienes tú.